Un estudio de la ciudad de Buenos Aires indica que los chicos, jóvenes de 12 a 14, adolescentes, se informan 9 de cada 10 a través de las redes sociales. Vamos a conocer los detalles del acuerdo que se firmó hace horas entre Radio y Televisión Argentina, Universidades Nacionales y la AFCA. Lo que nos interesa en estos dos consorcios del conurbano sur y norte es poner en las pantallas modos diferentes de mirar y de pensar en nuestros territorios, los problemas de nuestra gente, lo que producen nuestros habitantes. En esta ocasión se va a analizar la producción de contenido audiovisual en relación con los cambios en los hábitos de consumo en Argentina y Latinoamérica, de acuerdo con la diversidad de plataformas, pantallas y actividades. Y como punto de partida, en este caso, tendremos tres ejes. Primer eje sería la producción de contenidos audiovisuales argentinos. ¿Está dentro de las posibilidades de escala de mercado y el nivel socioeconómico de su población? ¿Y en qué medida depende el apoyo estatal para alcanzar el nivel actual de producción de contenidos? El segundo eje sería la oferta de contenidos audiovisuales. ¿Está ajustada a la preferencia de los diferentes públicos? Y el tercer y último eje sería ¿dónde están las mayores posibilidades para la producción de contenidos locales? ¿Y dónde están las mayores restricciones para la producción de contenidos locales? ¿Y qué se debería hacer para intentar superarlas? En los últimos años se asiste a la proliferación de plataformas de streaming audiovisual. Aparecieron los servicios que mediante un abono o mediante publicidad buscan monetizar la experiencia con el visto bueno del mercado audiovisual. Netflix se impone con su modelo de negocio y fue incorporando sus propias producciones. Por otro lado, los niveles de concentración de mercado son extremadamente altos. Este poder de mercado es utilizado para imponer condiciones a otros agentes del sector audiovisual, como productores, distribuidores, etc. Y para incumplir leyes nacionales que estipulan tributación y en ocasiones cuotas de contenidos locales. Y en cuanto a los contenidos de origen nacional, la proporción es muy baja, al igual que su oferta en la interfaz de inicio de cada plataforma. Bueno, un dato importante es que las plataformas son mucho más que un depósito de contenidos, son formas culturales complejas que moldean el consumo a través de sus interfaces. Es decir, no ofrecen contenidos inocentemente, sino que jerarquizan determinados contenidos y de esa manera van moldeando los gustos de los usuarios y o espectadores. Además, la presencia de las plataformas va más allá de nuestra interacción con las pantallas, porque se instala en la experiencia cotidiana. A través de ello, entonces, crean pautas de consumo y una enorme discursividad que en cualquier reunión de amigos o en algún momento en particular alguien va a preguntar: ¿y ustedes qué están viendo? Por todo eso y mucho más, es necesario estudiar ese ida y vuelta entre plataformas y vida cotidiana. Si analizamos las plataformas utilizadas con mayor frecuencia, vemos que YouTube se encuentra en segundo lugar, lo cual motiva al productor independiente. Aunque si lo observamos como la plataforma preferida, aquí la compañía líder extiende un poco la brecha respecto al resto. Endogamia. El 62% de los encuestados se enteran de los nuevos contenidos en la misma plataforma, y en segundo lugar, con un 39%, es por recomendaciones. Es decir, son sugerencias de personas que ven los contenidos en los mismos servicios de streaming. Por otro lado, las redes sociales como fuente de información sobre los contenidos de las plataformas también tienen proporciones significativas, Facebook un 33% e Instagram 26%, con mayor énfasis en los jóvenes, mientras que la mención de los medios tradicionales como diarios y televisión aumenta con la edad. La referencia a las redes sociales también es algo mayor en el nivel socioeconómico bajo y decrece a medida que aumenta el nivel educativo. La endogamia se fortalece con el algoritmo. Un 41% considera muy importante que las plataformas realicen propuestas de contenidos según el perfil del usuario y el otro 55% toma en cuenta las sugerencias de la plataforma. Esas propuestas tienden a resultar satisfactorias. Un 20% está totalmente de acuerdo y 54% algo de acuerdo en que responden a sus gustos. Adicionalmente, 74% de los encuestados no tiene definido con anterioridad la serie o película que va a ver en una plataforma y lo deciden en función de las propuestas del algoritmo. Por último, los criterios de selección. Para optar por una película para ver en plataformas, el argumento o la temática es el criterio más mencionado, mientras que para las series tiene más peso la recomendación. Es decir, el género es el criterio que se menciona en segundo lugar para ambos tipos de contenidos, aunque el tráiler también es bastante significativo. ¿Cómo te enterás de los nuevos contenidos que van agregando las plataformas online? Bueno, Instagram y Twitter, como fuentes de información sobre nuevos contenidos disponibles en plataformas, muestran proporciones superiores entre los jóvenes hasta 29 años. Por otro lado, los medios tradicionales como diarios y televisión reciben más porcentaje de menciones entre los mayores, sobre todo arriba de los 65 años. Y el uso de Instagram y Facebook para enterarse sobre los contenidos disponibles en streaming también tiene más porcentaje en el nivel socioeconómico bajo, mientras que los diarios, sean impresos o digitales, en el nivel económico o socioeconómico alto. La referencia a las redes sociales decrece además con el aumento del nivel educativo de los encuestados.
Por último, Instagram también presenta un porcentaje mayor de menciones entre aquellos que suelen consumir contenidos en plataformas a través de sus dispositivos móviles. ¿Existen posibilidades de producción? En resumen, se puede concluir con que las plataformas elegidas por los usuarios tienden a ser las más mainstream y por lo cual las más sofisticadas con contenidos de mejor calidad, por lo que para un productor acceder a este tipo de distribuidores se vuelve menos probable y o posible. Por otro lado, todavía vemos una diversidad muy abismal en el uso de plataformas y aplicaciones para determinar diferentes targets y o nichos. Sin embargo, el boca a boca aún sigue siendo un elemento esencial, por lo cual el productor naciente debería considerar ambos mecanismos de comercialización para difundir su producto. El consumo de medios en relación a la oferta de contenidos audiovisuales consumidos en Argentina. Se observa que según esta muestra el promedio consume 16 horas 51 minutos en actividades relacionadas con medios y tecnologías. En redes sociales se gasta 5 horas 22 minutos diarios entre celulares, PC y tablet. Y en contenidos audiovisuales se destina a series, películas, noticias y deportes y espectáculos aproximadamente 4 horas. En cuanto a audio, música, podcasts y radios, otras 4,14 horas. En cuanto a lectura, 2 horas 33 minutos, dividido en libros, portales, blogs, diarios, etc. Y respecto a videojuegos, son 33 minutos aproximadamente. La alta penetración de suscripciones a medios y tecnología. La telefonía celular llega o alcanza el 93%, internet fijo el 89%, servicios de streaming cerca del 70% y diarios, videojuegos y eventos en vivo casi un 30% de penetración. Hiperconexión post-pandemia. Siguiendo con las suscripciones a medios y tecnología, nuestro encuestado promedio vive inmerso en un mundo digital que alterna entre aproximadamente 5 dispositivos, comunicándose con 4 apps y usando 7 redes para abrirse al mundo. Además, paga más de 4 abonos de streaming y a pesar del fin de la pandemia seguimos hiperconectados. A la hora de pensar en una plataforma online para ver películas o series, ¿cómo el encuestado califica la importancia de la oferta de contenidos argentinos? Aparece como muy importante en mayor medida en los rangos de 30 a 49 y 50 a 64 años, el 35%. Al contrario, los menores de 29 se inclinan más en definirlo como poco importante. En cuanto al consumo de streaming, se lleva 70% de las menciones, seguido muy de lejos por la TV, más cable, internet y telcos. El promedio utiliza 4 plataformas audiovisuales para mirar contenidos. En cuanto a consumo de audio, hay un virtual empate entre aplicaciones pagas y gratuitas. Spotify lidera las pagas y YouTube las gratuitas. Es destacable que la más popular de todas es YouTube, que no es nativa musical. En cuanto al consumo de audio, específicamente para podcast, más de la mitad de los encuestados consume podcast con un 61%, principalmente a través de Spotify en un 50%, seguido de YouTube un 5%, Apple un 3% y Google Podcast un 2%. Por el lado del consumo de videojuegos, un poco menos de la mitad de los encuestados declara ser jugador, es un 48%. De estos, la mitad son jugadores casuales, 1 a 2 veces por semana, y 19% juega todos los días. El tiempo de juego promedio diario es de 1 hora 37 minutos en quienes se declaran jugadores. Además, el 45% de los encuestados declara tener una consola de videojuegos en el hogar, siendo PlayStation de Sony la gran ganadora, mientras que 1 de cada 5 está abonado a un servicio online. El 19% declara tener más de una consola, generalmente una fija y una portátil. Y siguiendo con el consumo de videojuegos, consumo gaming, la mayoría de los encuestados no mira transmisiones de otras personas jugando. Los que lo hacen suelen hacerlo por YouTube para ver en diferido y por Twitch o Discord para ver en vivo. Bueno, como palabras finales, podemos decir que la importancia de estudiar estos fenómenos radica en que la población les dedica cada vez más una mayor cantidad de horas semanales. Sumado a ello, las plataformas son mucho más que un depósito de contenidos, son formas culturales complejas que moldean el consumo a través de sus interfaces y no ofrecen contenidos inocentemente, sino que jerarquizan determinados contenidos y de esa manera van moldeando los gustos de los usuarios y espectadores, como mencionamos anteriormente. Por otro lado, la calificación de la disponibilidad de contenidos argentinos en las plataformas como muy importante recibe porcentajes superiores entre aquellos que priorizan los actores y actrices, los y las directores y el género como criterio de selección de series y películas. En cambio, los que se guían más por las temáticas o argumentos tienden a evaluar como poco importante la presencia de contenidos nacionales. Por otro lado, antes de una ruptura
radical, el consumo audiovisual en streaming es parte de un largo proceso de reconfiguración del consumo cultural que comienza a mediados del siglo XX con la irrupción de la televisión y con el que pueden identificarse diversas continuidades. Por último, el surgimiento y auge de las plataformas para ver contenidos online presenta también ciertas especificidades en esta historia, tanto por la forma de distribución y acceso como por las prácticas de consumo que habilita. Sin dudas, hay nuevos modos de mirar y con ello nuevos conceptos para describirlos. La transformación de los hábitos de consumo audiovisual implica al mismo tiempo la simultaneidad de pantallas y prácticas. El 30% de las personas encuestadas realiza con frecuencia otras actividades en otros dispositivos mientras ve contenidos en plataformas, como chequear emails o ingresar en sus redes sociales. Tanto el consumo esporádico como la no elección de contenidos nacionales aparecen principalmente justificados por la falta de interés o el aburrimiento, y algunos puntualizan un desinterés por las temáticas o una posición crítica sobre las actuaciones. Asimismo, sobre la baja frecuencia, un 20% dice no haber encontrado algo nacional que le llamara la atención en la plataforma. Esto debe ser interpretado teniendo en cuenta que los algoritmos no son neutrales. La presencia de contenidos nacionales es muy reducida y además en parte ocultada. El Estado tiene un rol central en este nuevo escenario, para avanzar en la imposición de tributos que excedan los fines exclusivamente recaudatorios, como el aporte de estas plataformas, el fomento de producciones nacionales o los derechos de autor de directores y directoras. Y desde el punto de vista de los derechos de los públicos, regulaciones tendientes a garantizar mayor diversidad de oferta, como las cuotas de pantalla para contenidos locales y el fortalecimiento y mayor difusión de las plataformas nacionales existentes.